¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Omar? Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Qué gusto, doctor, de nuevo verle por acá y en este espacio. El tema de este diálogo tiene un tema muy importante, un tópico muy importante en nuestros días. Democracia y derechos humanos, doctor, desde su perspectiva, usted ha sido uno de los pilares fundamentales en la democracia en México, toda la trayectoria que tiene como investigador, como docente, como agente social, como director del IFE, el INE, en aspectos referente obligado para este tema en este 2025, doctor. Desde su perspectiva, derechos humanos y democracia en México, ¿cuál es el panorama, doctor, hoy en nuestros días? Gracias por el espacio. Ni me digas, al contrario, Omar. Bueno, a ver, comenzaría con una reflexión conceptual. La democracia en sus orígenes no nació como una idea, en sus orígenes modernos, quiero decir, como una idea que necesariamente involucrara a los derechos. El padre fundador, digamos, de la democracia moderna, Juan Jacobo Rousseau, no fue un liberal. Cuando él pensaba en un gobierno en el que estuvieran involucrados en el proceso de toma de las decisiones todos los ciudadanos, encarnados en el pueblo, que a su vez era el depositario de la soberanía como capacidad de decidir lo que quisiera, no estaba pensando en una forma de gobierno en la que el ejercicio de ese poder estuviera limitado por derechos, que tuviera por la división de poderes, etcétera. Al contrario, estaba pensando justamente en un poder soberano, y un poder soberano, por su definición, es un poder sin límites. Así lo acuñó el teórico, digamos, que sentó o que diseñó y que acuñó este concepto, el de soberanía, que fue Juan Bodino. Por otra parte, los inventores del pensamiento liberal, los fundadores del pensamiento liberal, pienso, y del Estado constitucional, de lo que la postre se llamaría Estado constitucional, como un Estado en donde el poder está regulado y por ende limitado, acotado en su ejercicio, que son John Locke y Montesquieu, no comulgaban con la democracia como la mejor forma de gobierno. Lo que te quiero decir es que conceptualmente, al menos en sus orígenes, ni la idea de los derechos como un espacio que está sustraído a la esfera, a la capacidad de decisión del poder público, que es como nacen los derechos, la idea de los derechos humanos con Locke y después que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo, por un lado, ni la democracia por el otro, eran, digámoslo así, luchas históricas simbióticas. Al contrario, podríamos decir que incluso en sus orígenes podían tener incluso tensiones, ¿no? Sin embargo, ambos son resultado de luchas en contra del poder absoluto. El liberalismo es, pues, digámoslo así, la expresión de esta corriente de pensamiento que después derivaría en el pensamiento constitucional o en el constitucionalismo moderno. Tuvo como objetivo confrontarse contra el poder absoluto, contra las monarquías absolutas. Y por el otro lado, la democracia, que implicaba, digámoslo así, la dispersión de la titularidad del poder en todos los individuos, es decir, todos los ciudadanos que conforman una sociedad, también tenía como objetivo luchar en contra de la monarquía absoluta. Así que nacen contra un mismo objetivo: derrocar los absolutismos, derrocar el poder absoluto. Y eso provocó que con el paso no solamente se fueran entrelazando como luchas históricas, sino también empezando a generar, digamos, dependencias recíprocas, al grado de que lo que hoy llamamos democracia constitucional, entendida como la evolución más acabada del Estado constitucional que nació con Locke y compañía, implica, por un lado, un Estado en donde hay una forma de gobierno democrática, ¿no? Y por el otro lado, en donde, a pesar de que es el pueblo soberano el que decide, el poder público tiene límites marcados por el Estado de Derecho, es decir, por la propia ley, por la primacía, por la prevalencia de la ley sobre el poder, del derecho sobre el poder, y por el otro lado, a partir de muchas técnicas que el constitucionalismo moderno fue construyendo a lo largo de los últimos 3 siglos y medio, es decir, los derechos humanos, la división de poderes, el principio de legalidad, la supremacía constitucional,
la rigidez constitucional y el control de constitucionalidad esencialmente. Así que hoy en día, hablar de derechos humanos y de democracia, a pesar, insisto, de que en sus orígenes conceptualmente no necesariamente son lo mismo e incluso pueden haber habido tensiones entre los pensadores que originalmente dieron origen a cada una de estas dos grandes ideas, los derechos por un lado y la democracia por el otro, con el paso del tiempo, con la evolución histórica y conceptual, ¿no? Acaban siendo elementos indisolubles de una misma forma de gobierno, que son las democracias constitucionales, como te digo. Hoy en día, pensar en un sistema democrático implica invariablemente pensar en una democracia constitucional. Es decir, ya no basta para decir que estamos frente a un régimen político democrático de que la mayoría decida, sino que incluso la capacidad de decisión de la mayoría en una democracia constitucional está limitada, precisamente por el respeto a los derechos humanos, por la división de poderes, por el respeto a lo que establece la ley y en última instancia la Constitución, etcétera. Es decir, hoy hablar de derechos humanos, hablar de democracia, es hablar de elementos simbióticos que se fortalecen recíprocamente. ¿Al grado de que el régimen político en el que mejor se defienden los derechos humanos es justamente el régimen democrático? Y por otro lado, el régimen democrático depende para su funcionamiento del respeto, de la existencia, de la garantía de los derechos. En primer lugar, por supuesto, los derechos políticos, el derecho de votar, de ser votado, el derecho a asociación política, etcétera. Es decir, estos son derechos típicamente democráticos y que forman parte del espectro, del gran espectro de los derechos humanos. Pero también otros derechos humanos que en primera instancia podrías decir no tienen que ver con la democracia, acaban siendo, si no condiciones, sí precondiciones de funcionamiento de la misma, como lo ha explicado Michelangelo Bovero. A mí me gusta decir que todos los derechos humanos, todos, los derechos políticos, obviamente, pero también los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos culturales, etcétera, acaban teniendo una dimensión política. Déjame explicarlo así. Para que la democracia funcione bien, tú tienes que tener ciertas necesidades e intereses vitales, como los llama Luigi Ferraioli, satisfechos. O dicho de otra manera, y estos intereses y necesidades vitales se cumplen con la garantía de los derechos sociales. Déjame decirlo de esta manera. ¿Puede realmente funcionar bien una democracia en donde le garantizas el voto igualitario y libre a todas y todos los ciudadanos, pero en donde la mitad de la población vive en condiciones precarias en términos sociales, es decir, donde no tiene satisfecho el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etcétera, el derecho a la salud? Pues difícilmente. Cuando hay alguien que está más preocupado por conseguir un mendrugo de pan porque se muere de hambre, pues qué demonios va a estar pensando en votar y en, ¿no? Y definir cuál es la mejor alternativa política. Si tú tienes una persona que no tiene, que es analfabeta porque no se le ha satisfecho el derecho a la educación, pues cómo demonios vas a pretender que vote libremente si no es capaz de distinguir entre un partido y otro porque no puede leer sus programas políticos, sus estatutos, etcétera? ¿Me explico? Entonces, al final del día, a pesar de que nacen de manera disasociada, ¿no? Al menos conceptualmente, derechos y democracia se vinculan, pero además tienen una dependencia recíproca de la que depende su verdadera existencia. No hay democracia hoy sin el respeto de los derechos, y los derechos, no puede hablarse del respeto a los derechos, sino en un régimen democrático. Porque en una autocracia, por ejemplo en Cuba, creo que ahí ni siquiera los derechos sociales más elementales hoy ya están resueltos. Pero suponiendo que en Cuba el derecho a la educación estuviera resuelto, pues sí, pero el problema es que el derecho a la educación es solamente uno de los derechos humanos y en virtud de la interrelación, de la interdependencia de los derechos, si no se respeta el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre voto, el derecho a tener elecciones libres y auténticas, pues simple y sencillamente no se están respetando los derechos humanos, por mucho que satisfagas a uno, eso concediendo incluso el punto, a uno de los derechos. El problema no es satisfacer un derecho o dos o tres, el problema es que todos los derechos estén garantizados y en consecuencia satisfechos o cumplidos, ¿me explico? Para que podamos hablar de un respeto a los derechos. Y esto implica también los derechos políticos de los que depende el funcionamiento democrático. En suma, hoy las democracias constitucionales implican que no puede haber democracia sin respeto a los derechos y no puede haber respeto a los derechos sino en una forma de gobierno democrática. Así que
el que hoy estemos en un contexto en el que la democracia como forma de gobierno está viéndose lastimada, erosionada en un franco retroceso, pues implica inevitablemente una lesión a los derechos. Si quieres, en primera instancia, los derechos políticos como derechos humanos, como parte del conjunto de derechos humanos, pero también indirectamente al resto de los derechos que, como te decía, tienen, desde mi punto de vista, todos una dimensión, mayor o menor, pero todos una dimensión política. Desde este punto de vista, doctor, se vuelve muy interesante pensarlo, la cuestión histórica, la cuestión, digamos, la gran historia de la democracia y los derechos en plural, porque son varias historias, y la versión mexicana, ¿no? En ese sentido, usted ha sido uno de los pilares fundamentales de la institucionalización de la democracia en México, en este aspecto, como lo menciona, erosionada hoy, no solo en México, sino en general. Una de las premisas de todos los analistas coinciden en esto, la irrupción de la política en el derecho prácticamente y al revés, ¿no? En este sentido, ¿hasta qué punto la democracia puede funcionar con este tipo, digamos, de irrupciones de la división de poderes? Digamos, pareciera que todos los supuestos que nos anunció ahora hoy corren peligro, no solo en México, sino en general en el mundo, hacia una tendencia muy marcada, las derechas en general como formas de gobierno y la regresión en materia de derechos humanos, doctor. Eso es interesantísimo. Absolutamente, Omar. Mira, te diría incluso esto, y qué bueno que haces mención a la parte de la evolución histórica. El proceso de democratización en México, es decir, esto que conocemos como la transición a la democracia, si bien se centró esencial y principalmente en los cambios electorales, es decir, el ámbito en el que más énfasis se puso, al que más esfuerzos se dedicaron a lo largo de los últimos 50 años, fue justamente el ámbito electoral. Ningún otro ámbito tuvo tantas reformas y a tanta atención como lo electoral, ¿no? De 1977 a la fecha, o hasta 2014, hubo 8 reformas electorales, grandes reformas electorales que implicaron cambios constitucionales muy importantes incluso. Y sin embargo, a pesar de la centralidad que tuvo lo electoral, ¿no? Y eso era obvio, digamos, para hablar de un sistema democrático, tal vez, si quieres, te concedo, no basta lo electoral. La democracia implica mucho más que elecciones libres y auténticas, pero estas son una condición sine qua non de la democracia. Es decir, son una condición necesaria, aunque eventualmente no sea una condición suficiente. Para tener una democracia en plena forma, no basta solo con que haya elecciones libres y auténticas de los poderes públicos, de los que son electivos, porque el judicial nunca en una democracia ha sido electivo, y esa es otra historia, si quieres vamos a eso, ¿no? Pero sin eso no hay democracia. Es decir, la democracia es mucho más que solo elecciones libres y auténticas de los poderes electos, ¿no? O electivos. Pero la democracia implica muchas otras cosas, ya lo decías, división de poderes, implica el respeto a los derechos, etcétera, etcétera. Pero sí, sin elecciones libres y auténticas no hay democracia. Tú puedes tener el régimen más progresista en términos de justicia social, pero si no se elige periódicamente en elecciones en donde los ciudadanos libremente decidan quién los representa y quién los gobierna, no hay democracia. Punto. Por eso, evidentemente, viniendo de donde veníamos, un régimen en donde siempre hubo elecciones, pero esas elecciones nunca cumplieron las características de una elección democrática, y al contrario, eran elecciones que servían para retroalimentar y reproducir el régimen autoritario que se construyó al cabo de la Revolución Mexicana en el siglo XX, pues lo principal era abrir, digámoslo así, pues resolver este problema. Por eso lo electoral tuvo tanta atención. Pero el proceso de transición a la democracia no se limitó a los cambios electorales y a lo que esos cambios trajeron como consecuencia. Es decir, alternancias, gobiernos divididos, la necesidad obligada de hacer acuerdos para aprobar cualquier ley, incluso el presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que el recambio en el poder, etcétera. Sino que además la transición requirió de otros planos, otras acciones. Desde mi punto de vista, el proceso de transición a la democracia, inacabado, con muchísimos pendientes, insuficiente y todo lo que tú quieras agregar, se centró esencialmente, pero innegable en cuanto tal, porque ahorita, cuidado, abro un paréntesis, parte de lo que el régimen autoritario que estamos viviendo, como lo hacen todos los regímenes autoritarios, es tratar de reescribir la historia. Y buena parte, y no solamente la historia
así vendiéndose como si fueran los herederos de los aztecas y ya inventando no sé cuántas veces hemos celebrado la fundación de Tenochtitlán, porque le han dado muchísimos, o sea, con tal de celebrar, en fin, no me refiero a eso, me refiero a la historia reciente y al querer borrar de la historia reciente la importancia, con todos los pendientes que tuvo consigo, del proceso de transición, ¿no? Así que es importante subrayar esto. Desde mi punto de vista, la transición tuvo 4 grandes ejes. El primero fue el de la apertura y el de la transformación, digámoslo así, de los espacios de representación política para permitir que la creciente pluralidad se viera reflejada en ellos, ¿no? Entonces, este es el primer eje, apertura y reflejo de la pluralidad en los espacios de decisión, inclusión y reflejo en estos espacios. Segundo gran eje, lo electoral propiamente dicho, ¿no? Es decir, construir un sistema electoral entendido como instituciones, procedimientos y reglas que permitieran elecciones libres y auténticas. Tercer gran eje, la construcción de un sistema judicial, de un poder judicial que realmente sirviera como lo previeron los teóricos de la división de poderes hace 3 siglos, ¿no? 3 siglos y medio. Es decir, que fuera realmente un contrapeso al ejercicio del propio poder público. Es decir, que el poder se limite a sí mismo. Y desde ese punto de vista, así como el legislativo ejerce frente al gobierno un control político, el poder judicial debe en una democracia ejercer un control jurídico frente a los otros 2 poderes que son los poderes políticos, ejecutivo y legislativo. Eso no lo teníamos y eso se construyó. ¿Cómo? Pues a través de que convertir a la Corte en un auténtico tribunal constitucional, pero además con la importantísima reforma en materia de derechos humanos y en materia de amparo que permitieron no solamente rescatar la idea de los derechos, ¿no? No de las garantías individuales, de los derechos, como uno de los elementos fundamentales de una democracia constitucional, por un lado, sino además modernizar al principal mecanismo de protección de esos derechos, que es el amparo, modernizándolo y permitiendo que su cobertura, su garantía, su protección se expandiera a un número más amplio de personas. Por eso, entre otras cosas, a cabo de la reforma de 2011, al amparo se le empezaron a dar efectos generales en algunas materias, precisamente cuando a los actos de autoridad que eran impugnados afectaban derechos masivos, colectivos o derechos humanos de manera generalizada. Yo pedí el amparo porque tengo el dinero y tengo los recursos para promoverlo, gané el amparo, pero el amparo ya no solo me protege a mí, sino protege a todos los demás que se encuentran en una misma circunstancia de eventual lesión de sus derechos. ¿Me explico? Justo lo que ahora se ha echado para atrás. Y el cuarto gran eje de la transición a la democracia fue la construcción de una serie de órganos autónomos que le fueron arrebatando o que recibieron funciones que se le quitaron al gobierno, al ejecutivo, que eran funciones que se asumía, tenían que ser ejercidas no con criterios políticos, sino con criterios técnicos, y que además sirvieran como contrapeso al ejercicio del poder y, por lo tanto, garantes de ciertos derechos. Así, por ejemplo, el INAI, el IFAI primero, el INAI después, se convirtieron en órganos garantes de los derechos que tienen que ver con la información, con los datos personales, con la protección de datos personales, con la transparencia, etcétera. La Comisión Federal de Competencia Económica se volvió un órgano de protección de los derechos de libre competencia, de los derechos de propiedad en términos de libre competencia del mercado, digamos, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues más faltaba, ¿no? Se volvió un órgano no jurisdiccional de garantía, paralelo a las instancias judiciales de protección de los derechos humanos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se volvió un órgano no solamente administrador de las concesiones, sino también vigilante de que los concesionarios respetaran las limitaciones legales y por ende los derechos que allí están involucrados. Es decir, todos estos órganos son órganos complementarios, uno, para el control del poder y dos, en consecuencia, para la garantía de determinados derechos específicos, digamos, ¿no? Entonces, la transición, que esto es lo que te quería decir, no solamente se abocó a lo electoral, sino que también se enfocó en reivindicar a los derechos como eje central de una democracia constitucional, como pilar fundamental de una democracia constitucional, y también de todos los mecanismos de garantía o de construir, de potenciar mecanismos de garantía de esos derechos. La transición implicó, pues, la democratización del sistema político, por un lado, pero también la reivindicación y la garantía de los derechos por el otro. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en estos días?
Bueno, el plan C, el llamado plan C del presidente López Obrador, significa la declaración de involución en términos de nuestra democracia constitucional más grande, más ambiciosa y más peligrosa de nuestra historia, de nuestra breve historia del proceso de democratización. Así como tuvimos una transición a la democracia, yo he sostenido la tesis de que hoy estamos viendo una transición al autoritarismo, porque justo esos cuatro ejes que te mencionaba sustentaron el proceso de democratización son los ejes a los que el plan C les coloca cargas de dinamita para volarlos. Dos de estas cargas ya estallaron. La del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la materia de amparo. La reforma al Poder Judicial no nada más implicó echar a todos los jueces y que ahora sean electos, lo cual es un mecanismo y lo vimos en las elecciones. Si alguien tenía, esto nos acusaban algunos de ser unos, de aterrorizar, de, ay, unos agoreros y qué sé yo, ay, es que van a politizar el Poder Judicial. No, pues está claro. Lo que pasó en Bolivia, donde se eligieron hace ya 20 años por primera vez, no, 20 no, pero sí 15 años a los jueces de las altas cortes, evidenciaron que cuando se elige a jueces se politiza la justicia. Bueno, la elección judicial y los acordeones lo evidenciaron. Hoy tenemos a jueces que obedecen a posturas políticas, ¿no? Pero además, la reforma judicial, entre lo grave que tuvo, fue desmantelar los logros que se habían logrado en el amparo y regresarnos a como era el amparo hace 170 años. Hubo una ley que estableció, paralela a la reforma judicial, que estableció que el amparo solamente tenía efectos individuales, cláusula Otero, la fórmula Otero, es decir, nos regresó a como el amparo nació hace 170 años, ¿no? Todos los efectos generales que se habían logrado darle al amparo para proteger un mayor número de derechos se fue a la basura de un plumazo. Además, se estableció la ley de la supremacía constitucional, con lo cual la acción del poder que tiene que ver con la reforma de la Constitución está sustraída de cualquier mecanismo de control y garantía de los derechos, ¿no? De los derechos consagrados en nuestra Constitución, pero también en los tratados internacionales, ¿no? ¿Qué te digo de la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa que va clara y abiertamente en contra de las sentencias de la Corte Interamericana? Si la Corte Interamericana nos dice, eliminen la prisión preventiva oficiosa de su sistema normativo, nosotros no solo no la eliminamos, sino que la ampliamos y la potenciamos. ¿Estamos locos? Bueno, no estamos locos, somos unos autoritarios. Y luego también la reforma en materia de amparo que hoy está procesándose. Es decir, ya ahí está, el primer pilar o uno de esos pilares, que era el Poder Judicial, se fue a la basura. Explotó, se dinamitó. El otro fueron los órganos constitucionales autónomos. Ya se desaparecieron todos aquellos órganos constitucionales autónomos que no eran cómodos o que no eran controlados por el poder. Claro, queda la CNDH. La CNDH desde hace rato se ha convertido en un órgano de propaganda del gobierno, ¿no? Pero ve, por ejemplo, en materia de transparencia, artículo 19 hizo un reporte hace relativamente poco en el sentido que Transparencia para el Pueblo, ¿no? Este nuevo órgano que sustituyó al INAI, ¿no? En un 99.6% de los casos que conoció, ha rechazado las quejas en materia de cerrar, de abrir la información, ¿no? O sea, ahí está. Y luego faltan los otros dos. Falta el sistema electoral, pero ahí ya la presidenta Sheinbaum, aunque no ha presentado iniciativa, ya dijo por dónde va: reducir costos de las elecciones, reducir costos de línea, reducir costos de los partidos, elegir a los consejeros electorales y desaparecer a la representación proporcional. El plan C incluso decía desaparecer a los diputados, a las senadurías de primera minoría, con lo cual prácticamente se desmantela el sistema electoral, se crean órganos electorales que ya no son autónomos, sino dependientes del gobierno, justo de donde veníamos, cuando el gobierno organizaba las elecciones, por un lado, y por otro lado, se da el traste al sistema representativo, de modo tal que hoy una fuerza que obtiene, una fuerza sin duda mayoritaria, que ha obtenido el 55% de los votos, va a ser la única que va a tener presencia en el Congreso, o una presencia significativa. Entonces, los otros tendrán, si bien les va, alguna presencia testimonial, con lo cual claramente estamos ante un proceso de regresión frente a esos cuatro grandes ejes que articularon la transición a la democracia. Fascinante este diagnóstico, doctor histórico, porque prácticamente sí, todo apunta a que vamos a un retroceso, no solo en México, insisto, esto no solo es el caso mexicano,
en general, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, o sea, y un largo etcétera. Sí. La regresión, sobre todo pienso en materia, como lo menciona, es algo que no hemos visto jamás nunca en nuestro país, la historia constitucional de México, nunca jamás se había votado al Poder Judicial. Esa es la novedad, digamos, histórica que tenemos. Y eso desde un punto de vista es peligrosísimo, porque bueno, pues la división de poderes original clásica se ve severamente amenazada en sus supuestos teóricos, en sus supuestos filosóficos incluso. Es algo muy interesante, doctor. Digamos, diagnóstico, muchos han apelado, bueno, pues el amparo ya lo mencionaba, ¿no? O sea, el tema de la regresión también en materia de amparo, dinamitar las instituciones, en ese aspecto. Otra que me llama mucha atención, esto lo he estado como escuchando mucho en muchos foros, o sea, prácticamente precisamente por los jueces de bienestar llamados de esta manera, por los medios de comunicación y academia incluso, en ese aspecto, los métodos alternos de solución de controversias, doctor, o sea, la misma lógica. Sí, claro. ¿Qué nos espera? ¿Si hay esperanza todavía para México? Mira, a ver, de perspectiva? A ver, esperanza creo que nunca hay que perderla. Es parte de lo que los autoritarios quieren, que todo el mundo se cruce de brazos, que diga ya no hay nada que hacer y consecuentemente que les hallan en el camino. Mira, déjame, hacías una reflexión a propósito de que esto no es un fenómeno aislado, sino que es parte de un fenómeno global. Tienes toda la razón. Yo he venido señalando que hoy los desafíos para las democracias constitucionales se han venido dando sobre 5 grandes ejes, o sea, 5 grandes ámbitos de desafío. El primero tiene que ver con el malestar con la democracia. Es decir, los sistemas democráticos están enfrentando un contexto de malestar, de profundo malestar de amplias franjas de la población con los resultados que las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos democráticamente electos han llevado a cabo. Este malestar no es un asunto menor, porque tiene que ver con la incapacidad, insisto, de las políticas gubernamentales de resolver los que podríamos llamar los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo, que a mi juicio son 5 grandes problemáticas. Hay muchas más, pero déjame sistematizar. La desigualdad. Nunca antes había habido tanta riqueza, se había generado tanta riqueza en la historia de la humanidad y nunca antes habíamos tenido sociedades tan desiguales, incluidas las sociedades como la norteamericana u otras sociedades, digamos, del así llamado primer mundo. Segundo, la pobreza. La pobreza está creciendo a niveles escandalosos y en países como el nuestro no es que haya crecido, sino simple y sencillamente no se ha logrado abatir, se ha mantenido como un problema estanco. Tercero, la corrupción. Cuarto, la impunidad. Y quinto, la inseguridad y que en algunos casos se traduce en la violencia. Estos problemas están generando, digamos, que cada vez más personas estén en descontento con la democracia y estén en favor de asumir soluciones autoritarias, ¿no? Como las que muchos de los regímenes populistas han venido planteando, ¿no? Enmascaradas en un contexto como, es que el pueblo quiere, es que yo, bueno, en fin, no me detengo en eso. Segunda gran problemática, la crisis de las instituciones, una crisis institucional generalizada, pero que ha afectado particularmente a las 2 instituciones fundamentales de la democracia, partidos y parlamentos. Y cuando los partidos, mira, hay muchas razones por las que este descrédito ha ocurrido, en buena medida es responsabilidad también de los propios partidos políticos, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que cuando los partidos están en crisis, ¿no? Como instituciones, lo único que acaba propiciando esto es el fortalecimiento de este fenómeno antidemocrático que es la personalización de la política. Es decir, importan más los liderazgos mesiánicos. Los liderazgos siempre son importantes, incluso en la democracia y dentro de los propios partidos. Pero cuando importa más el líder que la institución, que el programa político, que las plataformas electorales, en fin, tenemos un problema. Y por el otro lado, la crisis de los parlamentos, en lo que se ha traducido, el desprestigio, el ataque a los parlamentos, en lo que se ha traducido es una tendencia a reforzar el poder de los gobiernos, es decir, de los ejecutivos. Y esto es profundamente autoritario, profundamente autocrático. Tercer gran problema, el nuevo contexto comunicacional. Es decir, la mentira no es nueva, pero la desinformación potenciada con la penetración del Internet y de las redes sociales, pues sí representa un desafío muy grave, porque, digamos, se han roto incluso los códigos básicos de comunicación, ¿no? Y las redes sociales, a pesar de lo que algunos llegaron para quedarse y tendríamos que hacer las cuentas, pero evidentemente las redes sociales
fomentan y potencian fenómenos profundamente democráticos como la polarización, los discursos de odio, de intolerancia, etc. Cuarto gran eje, cuarto gran problema, precisamente la polarización, que tampoco es nueva, ¿eh? De hecho, las elecciones son justamente, prevén un cauce institucional para que esa polarización política se procese. Son las campañas electorales. En países como los nuestros, que somos presidenciales, pues es natural que haya una polarización cuando hay una elección presidencial. ¿Me explico? El problema no es tanto que haya una polarización. El problema es cuando esa polarización se sustenta y se fundamenta en el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se ponen juntas, entonces al de enfrente ya no lo ves como un antagonista al que le reconoces legitimidad a pesar de pensar distinto, etcétera, ¿no? Para competir por el poder público. ¿No? Lo es como un enemigo y al enemigo se le combate y se le elimina. Y eso es justamente lo que está en la raíz de este discurso polarizante e intolerante, pues que divide entre buenos y malos, entre el pueblo bueno, que por supuesto encarna el gobierno, y los enemigos del pueblo, que son todos los que no están de acuerdo, ¿no? Prensa, empresarios, o digo, no todos, porque hay empresarios que están con ellos y entonces son buenos, pero los empresarios que no están con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último punto, el quinto gran punto, tiene que ver justo con lo que hablábamos, con el combate y el ataque, el acoso a todos los órganos de control, sean los que sean. En primera instancia, por supuesto, el Poder Judicial. No es un fenómeno típico de México con nuestra reforma judicial. Ve la descalificación cotidiana que hace Trump de los jueces en Estados Unidos cada vez que hay un juez que emite una sentencia que le resulte incómoda. Ve lo que está pasando en Turquía, ve lo que pasó en Polonia, ve lo que pasó en Hungría. Es decir, este es un fenómeno global, el desprestigio y el acoso al Poder Judicial y a todos los otros órganos de control que se tienen, órganos autónomos, la prensa, ¿no? La prensa como un mecanismo de control social, político y social, a las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, esto es un fenómeno global. Entonces, estos 5 grandes ejes están hablando de los malos tiempos que corren las democracias constitucionales hoy en día. Y, por supuesto, se ven afectados todos los mecanismos de control de poder, pero también se ven afectados en consecuencia los derechos, ¿no? Y eso no es algo que sea ajeno a México. De hecho, pues bueno, eso si lo aterrizas a lo que está pasando en nuestro país, pues es absolutamente consecuente con el tipo de políticas y de discurso que desde el poder, pues desde hace 7 años se ha venido reiteradamente y sistemáticamente promoviendo, ¿no? O difundiendo, ¿no? Estos desenvolvimientos históricos, doctor, que, pues, bueno, hemos leído en su obra, ¿no? Prácticamente su obra escrita y su obra no escrita, gira en torno a esto, ¿no? La democratización de nuestro país. Hoy se vuelve más que nunca, creo yo, importante pensarlo desde la filosofía política, desde la filosofía de derecho, incluso desde el análisis crítico del discurso, sobre todo como herramienta de análisis, precisamente para poder ver estas dicotomías discursivas, buenos y malos, pueblo y no pueblo, y un largo etcétera. O sea, uno no se prende de cualquier noticiario, cualquier cuestión, y hay análisis crítico del discurso, está polarizado, o sea, es algo terrible. Por eso es muy importante, Omar, que digamos, la batalla contra estas regresiones autoritarias, autocratizantes, rompa esa dinámica en la que los propios autoritarios han querido colocar la discusión pública y prácticamente la acción social. Es tan peligroso un discurso desde el poder en donde se habla del pueblo bueno y del pueblo malo, como un discurso desde la oposición en la que se habla, pues, a derrocar a los que están porque es decir, acaba siendo un discurso absolutamente funcional a esa lógica de polarización en la que los autoritarismos se sustentan. Y el autoritarismo no se vence con otros autoritarismos, ¿no? Porque un autoritario, no hay ningún autoritario que te va a decir que es malo, todos los autoritarios te van a decir que son buenos, ¿no? Los que están en el poder y los que quieren acceder al poder de manera autoritaria, ¿no? Todos te van a decir que tienen la razón, que son superiores moralmente y bla, 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 el discurso que todos los días escuchamos. Pero por eso mismo es importantísimo desde la filosofía política, desde la filosofía del derecho, romper con esas dinámicas. Y un poco lo vinculo con lo que preguntabas, que no contesté en tu última pregunta, es decir, con la actitud y lo que hay que hacer. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender
que la vida social no se puede comprender de manera maniquea. Es decir, la vida social es demasiado compleja, las decisiones públicas son demasiado complejas para decir que si son buenas o malas, y reducir a eso el punto. Entonces, yo creo, hablando de romper con la narrativa autoritaria que se está queriendo imponer entre nosotros. No lo digo yo, lo dijo Hans Kelsen, tiene un fantástico ensayo en donde Kelsen hace una que llamaba Weltanschauung, formas de concebir al mundo, ¿no? Y formas de gobierno, ¿no? En donde Kelsen dice que las mentalidades relativistas, la mentalidad relativista, ¿no? Tiene una conexión directa con la forma de gobierno democrática, y las mentalidades absolutistas tienen una conexión directa con las formas de gobierno autocráticas. Es decir, pretender que hay una verdad y que los demás que no la comulguen con ella están equivocados, pues es funcional a las formas de gobierno autoritarias, es típica de las formas de gobierno autoritarias. Ahí está López Obrador hablando del pueblo y de los enemigos del pueblo, pues. Mientras que, por el contrario, la democracia supone la relativización, lo que no quiere decir no tener valores y principios. Yo tengo mis valores, mis principios, mis creencias, mis postulados, etcétera, y creo que son correctos. Pero de ahí a asumir que yo soy el poseedor de la verdad y que no piense como yo esté equivocado, hay un enorme trecho. Hay otro que pueden pensar cosas distintas, y yo tengo la obligación moral, ética, de reconocerle validez, si no la razón, sí validez al derecho de poder decir no estoy de acuerdo. Es decir, al final del día, el derecho al disenso es un derecho típicamente democrático, y en donde el disenso se ve condenado, estamos frente a una autoridad, a una actitud autoritaria. Y por eso mismo creo que desde el ámbito de la academia, de la opinión pública, nosotros tenemos que romper con esas dinámicas. Ahora, eso pasa también, en primer lugar. En segundo lugar, pasa por, en consecuencia, reconocer que en la vida no hay nada, dado que no hay posturas maniqueas, que lo que teníamos ni estaba todo bien, antes no estaba ni todo bien, ni, como se dice ahora, todo lo que había antes estaba mal, porque es hacer el juego. Y esto implica tener un diagnóstico, porque hay muchas cosas que se hicieron mal, que se quedaron, que se pospusieron, que nunca se abordaron, y hay cosas que están bien. Y defender lo que está bien no significa defender lo que no se hizo o lo que estuvo mal. Lo mismo implica el reconocer que hay cosas que se han hecho bien, pocas digo yo, pero hay cosas que son muy importantes que se han hecho bien en este gobierno. Por ejemplo, lo del salario mínimo, que ni siquiera había sido un postulado de este gobierno, y qué bueno que se demostró, que se asumió, que se instrumentó, ¿no? Eso no era una idea de López Obrador. López Obrador la agarró y vio que le era útil políticamente y la puso en práctica. Y qué bueno que lo hizo, porque evidenció que todo aquel dogma neoliberal de que iban a detonar la inflación y qué sé yo, era una falsedad, ¿no? Se había depreciado tanto el salario mínimo que es una condición del derecho al trabajo, es decir, un trabajo bien remunerado, ¿no? Un salario digno, ¿no? Pues era fundamental instrumentarlo, y eso hay que reconocerlo. Ahora, decir que está bien eso no quiere decir que está bien el desmantelamiento del poder judicial o las actitudes autoritarias, ¿me explico? Entonces yo creo que reivindicar eso y eso pasa por hacer un diagnóstico de lo que estaba bien y lo que estuvo mal para poder construir hacia adelante alternativas, es fundamental. Mira, había alguien en alguna conferencia que me decía, es que ojalá y regresáramos en la noche antes del 1 de julio de 2018, porque entonces votaríamos distinto y la gente votaría distinta y se resolvería el problema. No, perdón, yo lo que digo es, y no lo digo yo, lo dijo Nadia Urbinati en un fantástico libro, Yo, el pueblo, ¿no? Dice, lo peor que podemos hacer es pretender volver antes de que los autoritarios, de los populistas, se hicieran del poder. ¿Por qué? Pues porque significaría volver justamente a donde estaba la mesa puesta, las condiciones puestas para que ellos llegaran al poder. ¿Me explicó? Y creo que eso es justamente lo que no podemos permitirnos. En fin, yo creo que y evidentemente hay una actitud fundamental que pasa por no quedarnos con los brazos cruzados. Eso es lo que todos los autoritarios quieren, generar que ya es inevitable, que ya no hay no tiene sentido ningún tipo de lucha, ningún tipo de batalla intelectual, mejor ya resígnense, ¿no? En fin, pues eso es justamente lo que, es decir, hacer eso sería simple y sencillamente hacer el juego los autoritarios, ¿no? Hay otro libro que me encanta, el de John King, ¿no? Vida y muerte de la democracia, en donde King hace una reconstrucción de cómo ha evolucionado la democracia a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, cómo han nacido y muerto democracias, ¿no?
Y lo que King concluye es que la muerte de las democracias siempre obedecen a razones de coyunturas particulares y son distintas unas de otras, a veces golpes de Estado, crisis económicas, revueltas civiles, bla, bla, bla. Muchas situaciones que las vuelven diferentes. Pero dice King, lo que siempre está presente cuando muere una democracia, siempre ha estado presente cuando muere una democracia, son dos elementos, dos variables constantes. Primero, siempre hay alguien que ataca la democracia, que trabaja para desmantelarla. Y a esos hay que llamarlos los culpables de la muerte de una democracia. Pero paralelamente a este variable, siempre hay otra. Siempre, junto a los primeros, junto a estos culpables, siempre hay otros, suelen ser muchos, que por desidia, hombre, no va a pasar nada. O más bien desidia significa, a mí que me importa. Por menospreciar el riesgo del trabajo de los culpables, ¿no? O sea, no va a pasar nada, tranquilos, no. O peor todavía, por miedo. Tengo miedo de que me vaya a aparecer una mañanera, tengo miedo de que me vayan a echar encima el SAT, tengo miedo de que me vayan a descalificar, etcétera, etcétera, etcétera. Dejan que los primeros actúen. Y estos, dice King, son los responsables de la muerte de la democracia. Entonces, para que una democracia se muera, se necesita ser culpables y necesita ser responsables. ¿Qué nos toca? No ser cómplices, no volvernos responsables, y a pesar de que los tiempos son muy duros, de que el trabajo de defender los derechos y defender la democracia puede ser riesgoso incluso, pues toca darlo, toca hacerlo, porque de otra manera vamos a ser corresponsables o responsables de la muerte de la democracia, y eso no podemos permitirlo. Eso es justo lo que los autoritarios quieren. Finalmente, doctor, para perfilar una especie de conclusión, desde luego por ética, el panorama es más que complicado, es más que interesante. Actualmente, insisto, no solo en México, dos fenómenos, las potenciales reformas electorales, muy a propósito de los tiempos que corren, se perfila que va para allá, y a propósito de los jueces, ¿no? Este nuevo Poder Judicial, los métodos alternos o las justicias alternativas a propósito de derechos humanos, esas dos me interesa escuchar desde su perspectiva. Sí, ya lo mencionabas. Mira, a ver, a propósito de la reforma electoral no abundo mucho más. Creo que la reforma electoral, al menos viendo los antecedentes, el plan A, el plan B y el plan C, y escuchando los 5 ejes que te mencionaba que la presidenta ha planteado: abaratar elecciones, abaratar al INE, abaratar el costo de los partidos, elegir a los consejeros del INE, a las consejerías del INE y suprimir la representación proporcional, pues vislumbran una muy mala expectativa. Es decir, yo creo que la iniciativa que presentará en su momento la presidenta lo que pretende es detonar las cargas de dinamita que ya están colocadas en los dos últimos pilares de la transición a la democracia, que, como te contaba, están todavía medio en pie, que son justamente la representación del pluralismo en el Congreso, en los congresos, por un lado, y por el otro lado, pues el sistema electoral, un sistema electoral que, con todo y la captura política que ya ha ocurrido tanto del INE como del Tribunal Electoral, pues todavía permite condiciones. Digamos, el dilema ahí está, ¿no? ¿Qué tipo de elecciones vamos a querer en el futuro? ¿Las elecciones como las habíamos tenido hasta ahora, o elecciones como las de los jueces? ¿Elecciones del bienestar o elecciones libres y auténticas? Así de sencillo, ese es el dilema. Y yo creo que la reforma electoral apunta a que las elecciones en el futuro sean elecciones como las de los jueces, en donde el gobierno se mete hasta la cocina, en donde los ciudadanos ya no cuenten los votos, porque eso cuesta mucho, se dice, en donde sean funcionarios del INE quienes se hagan cargo de todo, pero funcionarios no profesionalizados. Mira, dato de hoy en la mañana, hoy había una idea en el servicio profesional del INE, son 2.400 personas. Se ha ido depurando y han ido saliendo muchos. Parece que hay 1,000 personas, es decir, prácticamente la mitad, que han pedido su separación ya del INE, con lo cual se va a perder la garantía, digamos así, de profesionalismo y de capacidad técnica que hasta ahora había distinguido a esa institución, ¿no? En fin, pero la reforma electoral sería la puntilla, ¿no? Y por el otro lado, mira, yo creo que lo que va a acabar pasando es que una justicia que no te garantiza imparcialidad, el juez encarna la idea del Estado, ¿no? Cuando John Locke plantea cuál era la función del Estado, ¿no? Era justamente la de ser ese tercero super partes, por eso la figura del tercero siempre se ha vinculado con el Estado y particularmente con los jueces, ¿no? Es este tercero super partes que resuelve las disputas que los individuos colocados en una situación de igualdad o de desigualdad,
no puedan resolver entre sí, porque son iguales o porque son desiguales y uno se va a imponer al otro y la respuesta está dada de antemano. El juez es el que equilibra las desigualdades, ¿no? Y permite la solución de las controversias. Entonces, esa es una función central de la judicatura. Cuando los jueces, sobre todo cuando se trate de disputas entre los particulares y el Estado, están sesgados porque son y van a responder a los intereses del Estado, pues entonces tienes un grave problema. Por cierto, yo no les doy el visto bueno, yo no les doy el beneficio de la duda a los jueces. Todos los que hoy llegaron a las altas cortes llegaron porque estuvieron en los acordeones. Y aunque haya quien diga, no, yo no hice nada para estar en el acordeón, perdónenme, pues alguien los puso en el acordeón y los puso el poder. Así que aunque no hayan hecho nada, pues por lo menos hay agradecimiento. Así que yo tengo una profunda desconfianza a priori de lo que hagan los jueces. Habrá que ver ciertamente qué deciden. Y yo creo que un punto de inflexión va a ser la decisión de la Suprema Corte de Justicia a propósito de la prisión preventiva oficiosa, en donde, digo yo, y dice la Corte Interamericana, no hay para dónde hacerse, porque esa es una figura inconvencional que transgrede el Pacto de San José y por lo tanto tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico mexicano. No hay de otra. No hay de otra. El problema en todo caso es cómo lo vamos a hacer. Si con una interpretación conforme, si con una reforma constitucional. El Corte no puede hacer reformas constitucionales, pero sí puede hacer interpretaciones conformes que permitan justamente cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria, ¿eh? No es de cómo vamos a interpretarla, es obligatoria, hay que quitar eso. Bueno, vamos a ver qué hace la Suprema Corte. Yo creo que lo que va a ocurrir es que van a decretar que México que no tiene por qué obedecer a un tribunal extranjero, lo cual es absurdo, ¿no? Y peligroso, sobre todo para los derechos. Pero esto va a detonar justo lo que tú estabas diciendo. Es decir, al final del día que se opten por múltiples mecanismos alternativos de solución de controversias. Y eso nos va a pasar y eso va a afectar muchísimos ámbitos. Una empresa que pretende invertir en México, entre las condiciones para invertir, va a decir, yo no me voy a someter a esa justicia que está políticamente sesgada. Yo me voy a someter a un arbitraje internacional. O en el ámbito civil, ya hoy está ocurriendo. Cómo finalmente el arbitraje o la mediación van a acabar siendo pues, lo que va a acabar sustituyendo a la justicia. Y eso es bien delicado porque es la privatización de la justicia. Un árbitro, por mucho que tenga un reconocimiento público, un mediador, por mucho que tenga que estar autorizado, al final del día implica digamos, un espacio privado de resolución de las controversias, ¿me explico? Y esto es muy, muy delicado porque precisamente implica o va a implicar pues la renuncia del Estado a cumplir su función primordial, que es la de pacificar a la sociedad, cosa que no está haciendo, por cierto, con todo el tema de la criminalidad organizada, que te voy a decir a ti que vives en Jalisco, por un lado, pero además todavía más grave, renunciando a su función de ser el tercero imparcial que resuelve las disputas entre los particulares y entre los particulares y el poder público para garantizar la paz social, ¿no? Y esto es muy, muy delicado de cara a lo que se nos viene. Fascinante, doctor, estos panoramas que nos plantea su expertise histórica, constitucional de México y desde luego filosofía política encaminada a la democracia. No me queda más que agradecer el diálogo con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. En ese sentido, muchas gracias a todos, a todas, a todos y específicamente a usted, doctor, gracias por el espacio, por la apertura. Al contrario, Omar, muy agradecido de verdad, gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Tenga un bonito día. Sí, cuídate mucho. Lo mismo, Omar. Chao.